Bueno, vos le pusiste un título inmejorable, las continuidades de la aduana. Un nicho que hemos tocado acá varias veces, de corrupción eterna, podemos decir, sí, con todos los vicios de la política argentina, de la casta. Como todo país con una economía tan cerrada y tan protegida, ¿no? La aduana termina siendo siempre ahí donde pones un una gran barrera, peaje. claro, pones una barrera y aparece el peaje. En este caso, con un condimento que es esta continuidad que vos anticipabas, hay también como un consenso, cuando uno habla con toda la gente que tiene hoy relación con la aduana, dice, es un desastre lo que está pasando. Es como que siempre fue corrupta, pero ahora hay degradaciones más a la luz del día. ¿Por qué? Con alguna interna, creo que tiene que ver con que hay alguna interna y trascienden también. La semana pasada llegaron al Juzgado Federal de Campana 2 denuncias anónimas en las que se hablaba de, viste, cuando fraguan las nomenclaturas de las importaciones y las exportaciones. Hay 2 que cayeron ahí, veremos qué pasa. Pero lo interesante, ahora vamos a ver algunas de esas prácticas, pero lo interesante primero es la estructura que sigue. Digamos, si fuera por el organigrama, Massa no perdió. Es curioso, porque el mismo Milei, que le atribuye a Massa estar en las prepagas y qué sé yo, moviéndole el piso, en la aduana, diríamos, entre comillas, es socio. Recordemos que... Salvo que haya gente que se esté independizando de Massa. Bueno, es cierto No lo sé. que la aduana tiene vida propia. A eso voy. Bueno, ahora, si A uno eso quiere mejorar, pasar un paso adelante en tema de transparencia, miren a la aduana. Yo le diría al gobierno que mirara a la aduana. Mirá, hay el ex jefe de la aduana, Guillermo Michel, es un hombre muy cercano a Massa, que tiene una muy buena relación con Milei. Ahí lo vemos en la foto. Y acá lo que hay que mirar es no tanto en la nueva jefa de la aduana, que es Florencia Misragi, una abogada que viene del estudio de César Litvin, sino en los de abajo, que ahí es donde sigue la estructura anterior. Hay 2 personajes, 2 funcionarios clave. Uno es Gabriel Ramírez, que es el jefe de la DGI, que viene de la época de Echegaray, muy cercano a Michel. Y la otra es la jefa de la aduana, Rosana Ángela Ludovico, que viene de antes. Ahí está. Ahí la tenés. Del 93 está, también de muy buena relación. Abajo... Misragi dicen que tiene una relación personal ella con Michel, previa a todo, por su vida privada. Probablemente. Él ha sido abogado de ella o la ha ayudado en alguna Bueno, claro, ella es una abogada. Porque sí. Litvin, cuando hemos dicho, viene del estudio de César Litvin, es una técnica. Te dicen, no tengo nada que ver con eso, no me mezclen con este tema. Bueno, pero acá hay que mirar más abajo, además de... Mira, hay 10 subdirectores regionales en la aduana que tienen más poder que los de arriba, incluso 7 de los cuales se llaman a sí mismos los 7 fantásticos. Qué lindo apodo. Que vienen de la época de Echegaray, con continuidad con ¿No Michel. serán los 7 magníficos por la película? Sí, debe ser eso. No, Claro. los 7 Todos pistoleros eran esos. Ahora, No, mira, la película. No, pero no creo que se autoperciban pistoleros. No creo, de ninguna manera. hay una funcionaria que está teniendo mucha influencia, de la que no se habló nada hasta ahora, que es Yanina Michel, hermana de Guillermo Michel, que está designada como asesora de la jefa de la aduana. El cargo de Ludovico. de Rosana Lodovico, consejera técnica de fiscalización operativa aduanera. Tiene ingreso a la privada, está en un primer piso, la privada, no cualquiera puede entrar, hay incluso seguridad. Ella tiene ese ingreso y lo que dicen, hablé con infinidad de gente que trabaja ahí adentro, que es una consejera muy relevante. Ese es un caso. Tenés otro, alguien muy cercano también a Yanina Michel, Nahuel Marchese, jefe del Departamento de la Aduana en Buenos Aires, Hugo Tomás Iriarte, cercano a Michel. Bueno,
Hay una empresa que vivió en carne propia en los últimos tiempos esta continuidad, y es un caso sorprendente, que es una minera que se llama NRG Argentina. Vos nombraste, Sí. hará 2 semanas, Canadiense. con fondos canadienses. Claro, porque los Es una canadienses están muy Argentina preocupados con este tema. muy preocupados. Vamos a centrarnos en este caso. Esta empresa es constituida en el 2015, pero explotó después de la cuarentena de una manera muy importante hasta hacerse líder del mercado de provisión de arena para fracking en Vaca Muerta, lo que se usa para romper la roca para extraer el petróleo, que hoy tiene 2 causas en la justicia. Ahora vamos a hablar. Pero lo interesante es lo que le pasó a esta empresa. Primero, creció tanto que en un momento en Vaca Muerta, en Neuquén, en el sector petrolero se empezaron a preguntar si no había un socio oculto. Ah, Hoy hablaba con una persona que me decía, seguro era alguien de la política. Este era el rumor, la leyenda, tanto que el propio Luis de Lía, en julio del 2022, publicó esto. Dice, de repente se creó una empresa que compró 1.200 camiones a gas, se llama NRG Propants, este es el grupo canadiense que provee los fondos, sorpresivamente gana la licitación de la extracción de la arena en Vaca Muerta y el flete. Pingüe negocio si los hay. Las malas lenguas, dice Delía, dicen que el dueño es un joven político argentino. ¿a quién se referiría? Bueno, ahí había varias especulaciones. Algunos decían Máximo, otros decían Massa. Esto fue en julio del 2022. Semanas después, esta empresa, que pertenece formalmente a un argentino que se llama César Guercio, recibió una oferta de un argentino, de un grupo argentino, de compra. Guercio dice, lo dijo varias veces, entre los petroleros, es un rumor ahí en Vaca Muerta, que la oferta era del grupo Vila Manzano, Ajá. por $100 millones, de compra por el 100% de las acciones. Yo les ¿Y pregunto, quién ponía la plata? bueno, se suponía que ellos dos. No. Bueno, ¿Cómo que Yo- no? Y si van a comprar, ¿cómo hacen? De algún lado vendría la plata, pero no creo que Manzano ponga plata. bueno, yo les escribí a los dos, a Vila La y plata a compra Manzano. cualquiera. Yo te digo lo que... Vila me dice, yo no me dedico al petróleo. Ajá. A la energía sí, pero no al petróleo. Manzano me dijo textual, no nosotros, nunca. Bueno, pueden ser unos homónimos. Ahora, ¿qué pasa? Inmediatamente después, la empresa rechaza la oferta de compra, Guercio rechaza la oferta de compra, y inmediatamente le pasa lo que le pasó, no sé si se acuerdan del croata, el cuevero, Sí. Rojnica, Sí. que era de los 5 que trabajaban junto con el gobierno, Sí. y de repente cayó No en cumplió desgracia. alguna orden que tenía que cumplir. Sí, que era básicamente vender por abajo el blue, ¿no? Bueno, inmediatamente esta empresa, esto coincide, es importante esta coincidencia temporal, con el arribo de Massa al Ministerio de Economía Ah, y de Michel a la A la aduana. aduana. Inmediatamente esta empresa es incluida en un grupo de empresas que investigaba el gobierno, pongamos el tuit de Massa, entre las que se le empieza, dice, como habíamos anunciado, presentamos a la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros. Básicamente, lo que el gobierno veía ahí era que la empresa compraba en el exterior por un monto, pongamos, voy a poner un monto real, $17 millones, pero eso cuando venía al puerto valía 100. Entonces la denuncia y en la justicia empieza una investigación. habría sociedades en el medio. Sociedades en el medio y Es una práctica muy habitual. muy habitual de esta época, de época. Hay muchos expertos en comercio internacional que dicen que también sería, subrayo al potencial, el método de las electrónicas en Tierra del Fuego, cuando importan. Compro a 10, me vendo
a una empresa mía afuera a 10 y después o a 20 y simulo que compré por 20 después acá. Estás de los dos lados, de las dos orillas. Y le saco más dólares al central de los que en realidad tendría que sacarle. Recordemos que esto se hace con la brecha, ¿no? Porque acá, ¿cuál es la clave de esto? El acceso al dólar oficial. Claro. Porque La clave de esto es no solamente la aduana, sino el cepo. Por eso es que en el mercado decían, ¿quién es esta empresa que obtiene tan fácilmente los dólares oficiales? Hasta, claro, obviamente esto era una práctica muy común, hay que decirlo, había varias que la hacían, pero acá hay una frase de un amigo peronista que siempre cito, sí, cuando dice, nos operan con la verdad. Ajá. Hay indicios de que esta práctica existía. De hecho, hay dos causas en la justicia, una está para juicio oral, pero acá lo interesante es el derrotero de esta empresa en todo el proceso, a partir del cual empiezan a aparecer operadores y gente que dice, yo te lo arreglo. En un momento le llegan a pedir... ¿Y arreglo qué? El conflicto en la aduana. Ajá. Porque la empresa inmediatamente, cuando empieza a tener esta causa, hay algunos clientes, grandes petroleras, porque es una empresa importante, que se le empiezan a caer. Claro. Empiezan a decir, no, yo por una cuestión de compliance Sí, no puedo no comprarte. puedo. Se le inhiben cuentas. Empieza a tener importaciones paradas en la aduana. Tiene 3 equipos, 3 palas, Caterpillar paradas. Aparecen gestores que se ofrecen, yo te lo arreglo, y en un momento la oferta, el pedido es por $4 millones. Digo para que tengan una idea ¿De cuánto estamos hablando? De cuánto estamos hablando. Cuando cambia el gobierno, la empresa que sigue con las palas paradas y con las causas a la justicia y todo lo que ustedes ven, dice, bueno, esto cambia. Claro. No cambió. Continuidad en el Estado, tanto que tuvo que intervenir, como vos dijiste, la Embajada de Canadá. Ajá. Tratando, no lo resolvió. De hecho, la Embajada de Canadá, el embajador estuvo presente en una de las inauguraciones de esta empresa en Río Negro, porque tiene una planta ahí en Río Negro. La cuestión es que ni siquiera así lo resolvió. Y el último intento, la última vez, esta es la foto en la inauguración, ahí está la Cámara de Comercio argentino-canadiense, el embajador, la empresa llegó a contratar como abogado a Matías Cunio Libarona. Ajá. A ver si por ahí... Todavía tampoco lo resolvió y ahí está. Cosas de puristas estás planteando. Cosas de puristas. Ahora, hay una cosa que hay que decir, que hay 2 causas investigadas en la justicia y que la justicia tiene indicios de que habría habido una diferencia entre lo que se declara y lo que efectivamente valía la mercancía, que son $83 millones. Una parva de plata. Imagínate los negocios que se pueden hacer en ese caso si uno hace las cosas mal, que es evidentemente lo que está pasando en la aduana. Ahora, es interesante quién toma la decisión en el gobierno de continuar con todo esto, porque la versión que circula muy insistentemente, que es muy difícil de demostrar, es que hay un acuerdo ya explícito entre Santiago Caputo y Michel para el control de la aduana. Y gente en la aduana que dice, en esto no quiero estar, prefiero renunciar. O como mínimo una especie de concesión. Bueno, este tema... Que siga. Que lo maneje este sector. Recordemos que durante la campaña electoral Michel tuvo incidencia en algunas listas. Por ejemplo, siempre hablamos del caso de Sergio Nono Vargas, que es dicen senador, que están en estas reuniones de negociación. Bueno, senador por la sexta bonaerense, de licencia en la aduana, pero estaba en un lugar estratégico nada menos que en Ezeiza. Así que yo diría, presten atención a la aduana porque hay muchas cosas que están pasando seguiremos internamente. Muy bien, Pancho. Dani. Bueno, tema muy sensible, actos antisemitas en el deporte, sobre todo en el básquet. 3 casos en las últimas 2 semanas. Qué cosa, ¿eh? Nos vamos a enfocar particularmente en uno porque como mínimo involucra al círculo político que rodea al intendente de Ensenada, que es Mario Seco, un dirigente kirchnerista
controvertido, pero muy ligado a Cristina y Axel Kicillof. Lo que te voy a contar pasó en la noche del 13 de abril. En Ensenada, el Club Unidos del Dique recibió como local al Maccabi de La Plata. Le ganó por 44-42, pero eso es anecdótico. Lo que pasó durante el encuentro y que es significativo son los cantos y los insultos contra los jugadores, los dirigentes y los simpatizantes de Maccabi que lo filmaron. Así que los vamos a ver. A ver. Está atrás nuestro, ahí lo estamos escuchando. Ahí está, mirá. Bueno, no se llega a escuchar todo, pero le dicen Borón. Estamos leyendo ahí, sí. Sí, sí. Sí, se escucha además. Bueno, conmoción con este tema. El lunes Sí. a la mañana Maccabi presentó una nota en la Asociación Platense de Básquet, que es el que organiza el torneo, donde además plantea la pasividad del árbitro del partido, Martín Culari, porque los dirigentes le pidieron que parara el partido frente a los insultos. Lo único que lograron del árbitro es que él les indicara con el pulgar que todo estaba bien, y ahí en la nota que presentan suman una serie de insultos y cantos que no se pudieron ver en el video, simplemente a modo de ejemplo, porque dicen: che, judío botón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió, judío de mierda, judío hijo de puta y pito recortado. Obviamente intervino rápidamente la DAIA el mismo lunes. Se resolvió que el presidente de la DAIA La Plata, que es Ricardo Salomé, intente contactarlo a Mario Seco. No tuvo suerte Salomé, lo llamó a la privada, lo buscó por WhatsApp. ¿Por qué estaba buscando a Seco? ¿Por qué? Porque es una versión muy extendida que no solo controla Ensenada, sino que controla el Club Unidos del Dique. El presidente es Esteban Spivak. No te va a sonar, pero te vas a acordar del hecho. Spivak, ahí lo ves, fue parte de la patota que encabezó Seco en diciembre del 2017, cuando irrumpieron en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que ese día discutía la modificación del régimen de privilegio para los jubilados del Banco Provincia. Spivak y Seco tenían que haber sido llevados a juicio por los delitos de resistencia a la autoridad, coacción agravada e interferir con que se ejerza la función pública, pero el Tribunal Oral Criminal número 2 de La Plata decidió que el juicio estaba prescripto porque nunca fue habilitado en los 5 años que tenía de plazo. Dato curioso, nunca se pudo iniciar el juicio porque el TOC 2 de La Plata nunca le puso fecha. Esto que estamos contando acá, obviamente, llevó a que intervenga la Asociación de Básquet. Hubo reuniones entre los clubes y la DAIA, a pedido del Maccabi, interviene haciéndole una propuesta a Unidos del Dique, que pidan disculpas, que hagan un curso de capacitación contra el antisemitismo y que hagan una visita al Museo del Holocausto. ¿Y? Bueno, no. En el medio de esa negociación aparece otro video, que vamos a ver apenas un tramito, de un jugador. O sea, no era una sanción, era una negociación. Era una Que negociación. es medio cómico, ¿no? Y ahora Patético. vas a ver cómo sigue. Aparece el jugador de Unidos del Dique, que es un jugador ecuatoriano, Jeremy Mina. Ahí lo vemos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jeremy Mina Valencia. Tengo 20 años, juego en el equipo Club Unidos del Dique y soy de Ecuador. En la noche de ayer, 13 de abril de 2024, sufrieron racismo por parte de la hinchada, por parte de los jugadores y dirigentes del equipo Maccabis. Hubo comentarios racistas hacia mi persona, tanto de la hinchada como el número 14 de Maccabis, diciéndome negro de mierda, mono, negro hijo de puta y negro regresate a tu país. Tanto que tuve que decirle a un compañero de mi equipo que por favor cambiemos de lado porque no soportaba los gritos discriminatorios hacia mi persona. Bueno, sale este video y Unidos del Dique dice: no, nosotros no vamos a pedir disculpas, nos tienen que pedir disculpas ustedes y no queremos hablar de antisemitismo, queremos hablar de discriminación. Bueno, finalmente hubo un plazo para esta negociación que le puso la DAIA a los dos clubes, viernes pasado a la 1 de la tarde, y si Unidos del Dique no aceptaba pedir disculpas, iban a ir a la justicia. Finalmente esta tarde hubo una reunión
no sabemos bien entre quién, gente allegada a la Araya, suponemos que otra allegada a Seco, y se convino firmar un acta donde va a haber una jornada de reflexión para que el 1 de junio, que es cuando se juegue la revancha de este partido, haya una foto por la unidad. Por supuesto, en esa foto va a estar Spivak, no sabemos si Seco, y seguramente también los dirigentes de Maccabi. Los otros dos casos corresponden al fútbol en la ciudad. Hay uno muy preocupante porque en un torneo de fútbol 8 se decidió excluir a un equipo que se llama, si no me equivoco, Parlante Sin Sonido, porque para recibir al Club del Buen Aire, un club de la comunidad judía, habían subido en Instagram que lo esperaban como lo había hecho el Bayern Múnich entre 1939 y 1945. Ahí lo ves. ¿Por qué es importante? Porque en esa fecha el Bayern Múnich cambió su escudo. El Bayern Múnich era históricamente un club de la comunidad judía en Alemania e incluyó a partir de esa fecha a la cruz esvástica y el águila en su escudo. También recordamos, ahí lo mirá. Ahí está. Recordamos también que en el 39 comienza el exterminio del pueblo judío en Alemania por el régimen nazi. Un pequeño dato final sobre lo que conté de La Plata, muy significativo. No hay un jugador de primera división de básquet del Maccabi que sea judío, ni tampoco su entrenador, Daniel González, a quien habrían sido dirigido toda esta provocación porque abandonó Unidos del Dique para trabajar para Maccabi. La impresión es que a alguien le molesta que colabore con un club de la comunidad judía. Bueno, historias negras. Sí. Muchas gracias. Por nada. Vamos a un corte y vamos a recibir a Camila Perochena, que nos va a hablar de la palabra bases en esta ley que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados y en el texto famoso de Juan Bautista Alberdi que sirvió de fundamento de la Constitución Nacional y en el cual se quiso inspirar Milei para esta reforma legislativa. Y Ani Parraguirre nos lleva a un tema que es materia de todos los días hoy en la política, el insulto. Es una nueva forma de hacer política.